Radio H. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Acá se trabaja. Recuerdo cuando en campaña Macri decía que se necesitaba un presidente que hable menos y escuche más. Después de lo de ayer, y viendo la conferencia de prensa, quedó claro que él no habla ni escucha. Apenas balbucea, frasecitas de sobres de azúcar y con el pronóstico del clima en mano, se enfrentó a los periodistas. En los últimos días y ante la crisis económica que vivimos, sus monaguillos mediáticos salen a pedir por el silencio de Cristina. Porque ese silencio grita. Grita y fuerte. La necesitan, obvio. Lo peor que le puede pasar a un gobierno en democracia es quedarse sin oposición. Es decir, se deslegitima. Y de ahí la necesidad que ella hable. Se sabe que es la única opositora a estas políticas de hambre, y no porque no haya otros, sino porque es la mejor de los nuestros. Precisamente a esa mujer que quisieron callar durante su gobierno, ninguneándola, diciéndole que hablaba 3 horas y más, que no los dejaba ver la novela. A esa mujer hoy le piden que hable. Y yo me pregunto, ¿para qué? Su silencio todo lo abarca. Ella, esa mujer, habló muchas veces y no la quisieron escuchar porque les cortaba la novela. Ella habló muchas veces y te contó que iban a venir por tu trabajo, que venían a bajarte el sueldo, la jubilación, y que también venían por el plato de la mesa de tus hijos y de tu familia. Te lo dijo. No la querías escuchar, ¿te acordás? Estaba la novela, te manejaban desde los medios. Y ahora esos mismos medios quieren que hable. Y uno se sigue preguntando ¿para qué? ¿No le gusta esta novela de Macri? Ah, cierto que no es una novela, es la realidad. Ella, la que quisieron callar y ahora piden que hables, le dijo a todos los argentinos que iban a cerrar las fábricas, que iban a endeudarte, que iban a vender tus recursos naturales. Y sí, te lo dijo, pero no la quisiste escuchar. Estaba la novela. Te avisó que todo esto iba a ocurrir. Hoy ella habla a través de la memoria de aquellos que sí la escuchamos. Decía al comienzo de esta editorial que Macri se quedó sin oposición. Y entiéndase que es en el debate público, ¿no? Que es aquel donde se discuten las políticas públicas. Y se quedó sin oposición y lo hizo él solito, ¿no? A fuerza de presos políticos, censuras, persecución política y un gran blindaje mediático. En definitiva, no pudo ser menos que cualquiera de lo de su clase social, que llega al poder y es de donde viene. Conservadores, oligarcas, socios de dictadores, evasores, todo eso resumido en una sola persona, en Mauricio Macri. Al ingeniero lo dejan hacer y hace, ¿no? Las consecuencias las estamos pagando. Ahora le toca administrar aquello de lo cual él vivió y toda su familia, toda su vida, el Estado, o sea, de nosotros. Porque el Estado somos nosotros. Y esto lo digo porque parece que algunos no se dieron cuenta, ¿no? Aparece de nuevo la idea de que son todo lo mismo. Y no, no somos todo lo mismo.
El Estado somos nosotros. Los Macri no son esa burguesía nacional al estilo francés del término. Son una burguesía parasitaria, que creció al candor del esfuerzo de todos los argentinos, al candor de ese fuego calentito, paternal del Estado. Ese mismo Estado que según quien lo administra te calienta o te congela. Hagamos un ejercicio. Los invito a hacer un poco de historia y recordemos qué Estado fue ese en donde los Macri crecieron como holding empresarial. Para empezar, ese Estado tuvo que desaparecer a 30.000 compañeros para que estos parásitos maximicen sus ganancias. Ese Estado era un Estado genocida que cuando agonizaba su modelo económico neoliberal, allá por la década del 81, 82, del 80, pero en los años 81, 82, llevó una guerra de chicos de 18 y 19 años que jamás habían agarrado un fusil. Y cuando todo se caía a pedazos y se había perdido, a esos pibes, cuando volvieron, los escondieron. Pero antes de irse, esos parásitos licuaron sus pasivos y estatizaron sus deudas, entre ellas las de Macri. La historia de estos burgueses parásitos en relación con el Estado es conocida. No quiero caer solo en los Macri para describir esta relación. Hubo y hay otros, cuyos métodos son similares, paralelos. Solo bastará como ejemplo ver la lista de las grandes fortunas de nuestro país, un poco de curiosidad y de responsabilidad ciudadana y entenderán todo. Solo deberán preguntarse para empezar cómo estos tipos tienen semejante cantidad de guita. Y obvio, se sorprenderán con el resultado. Y si bien esto muchos compartimos, el hecho de informarnos, hay muchos que no saben cuál es la historia de nuestro país y la historia de los sujetos sociales que componen Argentina. Y les pregunto, ¿no? ¿En serio les asombra que un partido político donde hay un Macri no haya lavado dinero? ¿En serio les asombra que usa las peores herramientas para hacer política? Y esto no me hace perder mi capacidad de asombro, al contrario, estoy asombrado por cómo seguimos soportando este régimen. La historia de la familia Macri bien podría encuadrarse en un discurso médico, como si fuera una metástasis, ¿no? Una enfermedad que se apodera e invade un cuerpo. Pero detesto el lenguaje médico en la política. Producto de una vieja tradición en la teoría política de ver a la sociedad como un organismo vivo. Esta forma de argumentar, al igual que explicar la política o la economía con conceptos climáticos, oscurece más que aclara. Decía que la historia de los Macri y su régimen debe ser estudiada, comprendida y pensada sobre la base de una matriz de negocios que impiden el desarrollo y la felicidad de un pueblo o un país. Macri es un delincuente, pero no cualquier delincuente. Es uno de esos delincuentes con poder que goza de una impunidad como nunca se vio en nuestra historia. Y fue votado por los de su clase social, obvio, y por un montón de engañados. Pero no porque estos últimos sean tontos, sino porque los medios han hecho su papel y tienen su responsabilidad en ello. Ahora parece que la exigencia de los engañados parece ser solo económica. Poco parece indignarlos que nos endeudemos, que entreguen nuestros recursos naturales, que instalen bases militares, que le entreguen territorio y soberanía al imperio yanqui o británico, o los dos a la vez. El consumo ha bajado y seguirá bajando.
hay miedo en la población a perder el empleo. Y esto provocó un enojo en vastos sectores sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Para conformarlos, el régimen publicitario utiliza la mentira, el cinismo y los medios para consolidar la idea a fuerza de que esta miseria planificada es producto de la política del gobierno anterior o de un contexto internacional adverso. La frase "se robaron todo" se usa para reemplazar la totalidad de un gobierno que duró 12 años, que dejó un país funcionando, con problemas a resolver, me dirán. Y sí, claro, pero funcionando y casi sin deuda. La chorra, esa mujer, que hoy le piden y le ruegan que hable, no es esa dirigente que jubiló y dio derechos a miles de excluidos, que llevó el salario y la jubilación a ser uno de los mejores pagos de Latinoamérica, que sentó las bases de una industrialización, que faltó, me dirán. Y sí, claro que faltó. Pero a mí hemos dado unos buenos pasos. Pensar que un país industrial, desarrollado y con justicia social se construye a la velocidad con la que Macri lo destruye es, permítame el término, al menos infantil. Lleva tiempo, creatividad, buenas ideas y sobre todo un profundo y sincero amor a la patria y a los otros. Al igual, al compañero, al semejante. Poco les importó a esos argentinos engañados en el 2015 el crecimiento, el aumento a los jubilados, salarios mejores, la comida en la mesa de nuestras familias, el desarrollo científico, los satélites, la repatriación de 1000 científicos, el desarrollo de la energía nuclear, nuestro reclamo en el mundo por la soberanía en Malvinas, porque nos devuelvan nuestro territorio. En definitiva, lo que reclamaban esos engañados, lo que reclamaban por el cambio, parece ser solo un mero planteo ético. Y no estaba dirigido a reclamar las políticas públicas adoptadas por un gobierno que propuso un modelo inclusivo, donde estábamos todos y no un grupo selecto, una élite. Cuando uno va por la calle desde hace un tiempo, da vergüenza y bronca ver a argentinos reclamando por un plato de comida. En el país donde se fabrica alimento para 400 millones de habitantes, ¿no? Revolviendo la basura con sus hijos. A mí me da vergüenza. Y también me da vergüenza y me da bronca muchos argentinos que están pidiendo por el laburo que le quitaron. Me acuerdo de PepsiCo, más acá, Telam, Cresta Roja, miles de compañeros que tenían trabajo y ahora no lo tienen. Que en definitiva pelean por su dignidad, ¿no? Y piden dignidad, que es algo básico en el ser humano. Todo esto sucede mientras estos parásitos ponen cara de "yo no fui" ante las cámaras de sus medios para reclamarle a Macri más beneficios, o que ni se les ocurra tocar sus privilegios, como hizo el campo, ¿no? No se te ocurra tocarme las retenciones, y obvio que no te la va a tocar si él es uno de los mayores ganaderos de la provincia de Buenos Aires y además es un Blanco Villegas. Hay muchos argentinos que andan con el ceño fruncido últimamente. Pero aún no se cansan de gritar "se robaron todo". Pero les aseguro que cada vez son menos. Pero esos que andan enojados porque Macri los engañó y los medios que contribuyeron a eso andan vociferando y no soportan que ella no hable. No soporta su silencio. Ella, esa yegua, esa chorra,
esa ladrona que posibilitó otro modelo de país, que amplió derechos, que dio dignidad a grandes porciones de la población, esa mujer que no soportan su silencio, está muy bien que no hable sobre algo que se cansó de explicar. Mientras tiro en este programa estas palabras, mientras hablo estas cosas con ustedes y los invito a reflexionar conmigo, afuera, acá afuera de este estudio de Radio H, pasan cosas. Una tormenta. De nosotros no te importa nada, por eso no querés matar, porque las ideas son inmortales, por colifa no querés hacer pasar, dicen que no tenemos límites. Radio H.